Bueno, entonces vamos a ver la clase de lupus. Lupus es un ejemplo de tipo de hipersensibilidad tipo 3. Si recuerdan, la hipersensibilidad tipo 3 está medida por inmunocomplejos. Nada más que tenemos que mencionar acerca de los anticuerpos que vamos a ver en lupus. Todas las enfermedades autoinmunes, como ustedes ya lo vieron, se piden anticuerpos o estudio serológico para saber si tiene o no la enfermedad. Entonces, por ejemplo, si quieres saber si el paciente tiene artritis reumatoide, tienes que pedir los anti-CCPs, ¿sí? Que son específicos. De nada te sirve solo pedir anticuerpos, en este caso factor reumatoide, porque el factor reumatoide es muy sensible. Entonces, lo que tenemos que pedir son estudios específicos y los estudios sensibles sí se piden al inicio para empezar a incluirlos en la canasta, por así decirlo, de los pacientes que tienen que ir en esa línea de enfermedades, ¿no? Entonces, para lupus, es muy sencillo hacer el diagnóstico. El problema es que el paciente tenga todo el cuadro clínico. Entonces, cuando el paciente tenga el cuadro clínico es cuando tenemos que pedir los anticuerpos. Entonces, la última vez que nos vimos, mencionamos acerca de los cuerpos anti-Smith. Los anticuerpos anti-Smith sí son específicos para la enfermedad de lupus, pero según la plataforma Medscape, sí están elevados con relación a la enfermedad de lupus, pero no con relación a actividad o respuesta al tratamiento. Por eso los anti-Smith no son tan buenos. En cambio, los anticuerpos anti-DNA de doble cadena son mucho mejores, porque aparte de ser específicos, igual que los anti-Smith, sí correlacionan el cuadro clínico y la terapia. Entonces, al momento de darle tratamiento al paciente y la próxima vez que queremos ver al paciente y ver si mejoró con el tratamiento, tenemos que pedir los anticuerpos anti-DNA. Si bajaron o disminuyeron los anti-DNA, podemos saber que el tratamiento está viendo bien, ¿ok? O que el paciente puede llegar al cuadro de remisión, que es que el paciente presente cero síntomas o se encuentre asintomático, ¿sí? Los anticuerpos anti-Smith se encuentran en el 30% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Algunos se pueden presentar en otras patologías, por ejemplo, con relación a las conectopatías que se relacionan con lupus, pero, como les mencionaba, en un estudio que se realizó el año 2017 en la revista de reumatología, mencionan que la actividad de la enfermedad con relación a los anticuerpos anti-Smith no hay una buena correlación. En cambio, con el uso de los anti-DNA sí lo presentan. Ahora, ¿en qué situaciones podríamos llegar a utilizar o en qué situaciones podría favorecer pedir anticuerpos anti-Smith? Cuando el paciente presenta alguna glomulonefropatía con relación a la enfermedad del lupus. Entonces, en ese momento, los anti-Smith funcionan bastante bien. ¿Y qué hay acerca de los antiastonas? Los anticuerpos antiastonas solo se presentan si el paciente presenta un síndrome de lupus-like, ¿ok? Que está asociado a ciertos medicamentos como irelacina, proquinamida o isoniazida, entre otros muchos más, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que mencionamos la vez pasada. Entonces, si no hay dudas, podemos continuar. Entonces, recordando un poquito lo que se trata la hipersensibilidad tipo 3, es que está mediado por inmunocomplejos. Recuerden que el término inmunocomplejos se refiere a que un anticuerpo se unió con un antígeno. Recuerden que el antígeno puede ser un patógeno, un virus, una parte de la bacteria. Entonces, eso es un patógeno, ¿sí? Ah, bueno, perfecto. Ahora, cuando se agrupan, por ejemplo, aquí se amontonan, se agrupan los inmunocomplejos. Vean aquí. Este es el antígeno. Estos son los anticuerpos, ¿ok? Por lo general puede ser IgM o IgG, ¿ok? Ahora vean, están atrapados, están obstruidos, ¿sí? Entonces, ¿en dónde? Por ejemplo, un vaso sanguíneo. Entonces, cuando están obstruidos aquí, lo que pasa, si recuerdan, cuando el inmunocomplejo aparece a la IgG, en este caso la IgM, se le va a pegar partes del complemento. Recuerden que el complemento es un sistema de proteínas, ¿ok? Que viene del plasma. Y todas esas proteínas que vienen del sistema de complemento van a ocasionar más inflamación. ¿Por qué? Porque reclutan células. En este caso están reclutando un neutrófilo, ¿sí? Esto es parte de la inflamación aguda, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver cómo el neutrófilo llega y empieza a liberar más citocinas. ¿Por qué? Porque va a reclutar todavía más células. Entonces, es un estado donde la inflamación se hace muy cíclica y con el problema de esto, cuando los inmunocomplejos se depositan, en este caso en un vaso sanguíneo, puede ocasionar una vasculitis, que se inflama el vaso sanguíneo. Por ejemplo, si aparece en piel va a ser conocido como dermatitis, ¿sí? Si ocurre a nivel de la pleura se llama pleuritis, o si ocurre a nivel del riñón, del glomérulo, se llama glomerulonefritis. Entonces, lupus es el mejor ejemplo de todos. ¿Por qué? Porque lupus tiene inmunocomplejos que se depositan en todas partes del cuerpo. Por eso presentan las
lesiones eritematosas o el rash cutáneo que se parece en forma de mariposa. Por eso se le afecta el riñón, ¿sí? Se afecta la nefrona, el glomérulo, por eso el paciente presenta glomerulonefritis, ¿sí? Por eso presenta artritis, porque el paciente se le depositan los inmunocomplejos, ¿ok? Y generan inflamación en la articulación y se le va a conocer como artritis. Y aquí podemos ver cómo la inflamación está ocurriendo. Veamos cómo la fuga de líquido está pasando porque se libera histamina, prostaglandinas, la permeabilidad vascular aumenta y hay una fuga de líquido, ¿sí? Pues el paciente puede presentar edema en todas partes, ¿no? Lupus es una enfermedad multisistémica porque se refiere a que va a atacar varios tipos de sistemas. Por ejemplo, puede tocar el sistema cardiovascular, puede atacar el sistema hematopoyético, puede atacar todos los sistemas, ¿ok? Entonces, por eso es multisistémico. Se afecta principalmente, tiene una predilección por mujeres, ¿ok? Pero también puede afectar a hombres. O sea, no será raro que un paciente masculino tuviera lupus, pero no será lo esperado, ¿sí? Entonces, hay varias explicaciones por qué los pacientes pueden llegar a desarrollar lupus. Hay mecanismos genéticos, ¿sí? Hay mecanismos del mecanismo de la tolerancia, que ustedes ya lo saben cuál es, cuando el cuerpo se hace autorreactivo. Hay diferentes mecanismos, pero el que más nos interesa ahorita es el de autorreactividad, que cuando se escapa un linfocito T, en donde se madura, se escapa, se escapa de la selección negativa y no se indujo a apoptosis en esas células. Esas a futuro van a ocasionar esta autorreactividad que podemos ver en lupus, ¿no? Deficiencias del complemento son raros, pero tenerlos en cuenta. Realmente, como les digo, el que más importa es con relación a los linfocitos T, ¿ok? Que básicamente son las células que se encuentran aquí afectadas. ¿Cuáles son los factores de riesgos? Tenemos dos principalmente, los rayos ultravioleta, que es lo que destruye ADN, por eso a los pacientes le vamos a pedir anticuerpos anti-DNA, porque el DNA se está desfragmentando y cuando se desfragmenta genera antígenos. Entonces lo que hace el antígeno es unirse con el anticuerpo y el anticuerpo va a generar un complejo, el anticuerpo se va a unir a las partículas del DNA roto y ahora el cuerpo va a agarrar memoria contra el ADN y va a atacar directamente a todas las células que tienen ADN, ¿no? Entonces, por esta enfermedad es multisistémico. Ahora, con relación a la fisiopatología, los anticuerpos ANA son los más abundantes, por así decirlos, pero también se presentan en personas no enfermas. Por lo mismo que no sirve para hacer el diagnóstico, o sea, no sirve para establecer más bien el diagnóstico los anticuerpos anti-ANA. Los que necesitamos de verdad son los anti-DNA, que son los de doble cadena, los que atacan, desfragmentan el ADN. ¿Ok? Entonces, también tenemos los anti-Smith, que lo comentamos hace un momento, también los antistonas, pero realmente los que más nos importan son los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, ¿sí? Y por acá tenemos algo que se le conoce como metilación y uso de fármacos, porque ciertos fármacos ayudan a que no ocurra la metilación. Si recuerdan que es la metilación, es básicamente el silenciamiento. Entonces, la metilación ayuda a que ciertos genes se encuentran apagados. Entonces, ciertos fármacos bloquean la metilación y dejan que los fármacos activen ciertos genes. Por eso mismo, los pacientes pueden exacerbarse al usar fármacos. ¿Me explico? Y entre otros está el tabaquismo, pero recuerden que el tabaquismo es mucho más importante en el reumatoide. Entonces, por aquí podemos ver los TLRs, los Toll-like receptors, y aquí están los inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos son los que se van a presentar aquí, ¿ok? A la célula de PC. Puede ser una célula dendrítica, un macrófago, un neutrófilo. En este caso estamos hablando de un macrófago. Vean aquí, este es el endosoma, ya lo procesó, ¿ok? Ya le hizo endocitosis. Ahora, este es el TLR que lo identificó. Recuerden que los toll-like receptors son los que identifican antígenos. Entonces, al momento de identificarlo, lo fagocitó, lo va a procesar, agarra memoria, se lo lleva al ganglio linfático más cercano, se lo ha prestado un linfocito T, TH0, una célula virgen, agarra memoria y la próxima vez va a atacar a todas esas estructuras, todas aquellas células que tienen esa misma cadena de DNA, por así decirlo, ¿sí? Entonces, aquí está, por ejemplo, una célula dendrítica. Vean aquí cómo está el sistema adaptativo con relación al sistema inmune innato. Innato, recuerden que están las células dendríticas, el macrófago, ¿no? La primera exposición. Vean aquí la segunda exposición con relación al sistema inmune adaptativo. Tenemos un linfocito T, ¿ok? Y una célula dendrítica que igualmente es un macrófago. Se lo presenta el antígeno, ¿ok?
Y el linfocito T, en este caso, tiene que ser TH0, o sea, una célula naive, una célula virgen, que nunca se ha expuesto a ningún antígeno, ¿ok? Va a agarrar memoria, va a generar citocinas, se van a liberar, ¿ok? Y posteriormente va a generar que los linfocitos B, recuerden que los linfocitos T activan los linfocitos B para que los linfocitos B creen células plasmáticas o se transformen en células plasmáticas, las cuales van a ayudar a producir anticuerpos, IgG, IgM, IgE, etcétera, ¿no? En este caso lo que nos importa es IgG e IgM, ¿sí? Entonces, estas inmunoglobulinas, ¿cómo se produjeron? Ah, bueno, una vez que haya pasado por el proceso de la presentación del antígeno, que el linfocito T haya activado al linfocito B, ¿ok? A través de la coestimulación, se liberan los anticuerpos y estos mismos anticuerpos van a viajar a la circulación para una siguiente, una próxima exposición con el antígeno. O sea, cada vez que se rompa el ADN, en este caso, la fotosensibilidad, bueno, en este caso los rayos ultravioleta que van a desfragmentar el ADN, va a destruir el ADN, va a generar células apoptóicas, bueno, va a inducir apoptosis a la célula de la piel, se va a romper la piel, ¿ok? Al momento de romper se va a desfragmentar el ADN y los anticuerpos van a detectarlo y lo van a volver a pasar por este proceso, ¿sí? Entonces, la próxima vez que se exponga a esto, va a ser mucho más severo porque la inflamación, tu cuerpo ya tiene memoria para atacar a estos fragmentos de DNA, ¿no? Estos anticuerpos contra DNA. Los rayos ultravioleta, en este caso, en todos los pacientes, en todo el mundo, los rayos ultravioleta, ¿ok? Pueden desfragmentar el ADN, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer es que va a destruir la célula y cuando se destruye la célula, pues va a liberar patrones de daño conocidos como DAMs. ¿Suena? Ah, bueno, los DAMs van a liberar y los TLRs van a identificar los patrones de daño, ¿sí? Ahora, cuando los identifican, los van a tomar y se van a formar inmunocomplejos. Esos inmunocomplejos los van a procesar por el sistema fagocítico, los van a presentar al linfocito T y el linfocito B se va a activar a través de los linfocitos T, se van a convertir en células plasmáticas y estas células plasmáticas van a generar más anticuerpos, ¿no? En este caso. Entonces, ese ciclo va a persistir. ¿Por qué? Porque cada rato se van a estar destruyendo células, cada rato van a estar fagocitando, cada rato se van a destruir células, cada rato va a estar pasando eso. Es un ciclo completamente vicioso. Entonces va a generar mucha inflamación porque todo esto al final termina en inflamación. Entonces reclutan células inflamatorias por destrucción celular, etcétera, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, dependiendo de dónde se depositan estos inmunocomplejos, ya sea vasos sanguíneos, glomérulos, pues va a dar patologías características, ¿no? Bueno, entonces, a nivel vasosanguíneo, como se pueden dar cuenta, aquí están los inmunocomplejos. Vean el anticuerpo aquí unido al antígeno, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos plaquetas. ¿Por qué? Porque aquí se va a destruir completamente el endotelio. En este caso, el endotelio vascular se va a destruir. Las plaquetas van a llegar por su mecanismo debido a la formación de los trombos, ¿ok? De las plaquetas, ¿ok? Y este tipo de estados, este tipo de condiciones, este tipo de patologías pueden llevar a estados protrombóticos, ¿ok? Y puede pasar una enfermedad que se le conoce como síndrome fosfolipídico, ¿ok? Que también está asociado al lupus, pues todo ese proceso inflamatorio que conlleva tanta estado trombótico, ¿sí? Puede llevar a una trombosis, puede tener un evento vascular o un infarto, porque puede obstruir arterias y diferentes partes del sistema vascular. ¿Qué pasa en lupus? Pues una respuesta completamente anormal, ¿no? Secundaria a las células autorreactivas que ustedes ya conocen bien. Aquí tenemos las células dendríticas, identifican el antígeno, lo fagocitan, van directamente al linfocito T, el linfocito T se lo presenta al linfocito B, el linfocito B la tiene en la memoria porque el T-helper ya lo presentó, ¿sí? Entonces va a producir anticuerpos y los anticuerpos van a atacar al antígeno la próxima vez. Entonces, cuando aparecen los anticuerpos, en este caso IgM, IgG, se van a generar inmunocomplejos, se pueden llegar a depositar en nefrona, en riñón, ¿ok? En corazón, en vasos sanguíneos, en diferentes zonas, ¿no? Y puede llegar a ocasionar inflamación y eventualmente también puede ocasionar una obstrucción. Estos son los anticuerpos que les mencionaba al inicio de la clase. Tenemos diferentes tipos, pero vean aquí el que predomina más, por ejemplo, en todos los pacientes que tienen lupus, todos van a tener la mayoría, 98%, van a tener anticuerpos antinucleares, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de 100 pacientes que tienen lupus, a lo mejor dos no van a tener, ¿no? Y a lo mejor dos de esos van a tener alguno de estos, ¿no? ¿Sí? Pero recordar que los anticuerpos antinucleares, como todo el mundo lo tiene, hasta los pacientes sanos lo tienen, pues no sirve hacer diagnóstico, ¿no? Simplemente nos
llama la atención, es que tiene anticuerpos antinucleares positivos, probablemente tiene lupus, pero más no lo tiene, ¿no? Entonces, para confirmarlo, necesitamos determinar los anticuerpos anti-DNA de doble cadena. El 70% lo portan, o sea, que quiere decir que de 100 pacientes, 70 de esos lo van a tener, 30 no lo van a tener, y a lo mejor 30 de los otros van a tener algo de estos, ¿no? Entonces, la mayoría tiene estos anticuerpos. Estos sí son muy específicos y aparte de ser muy específicos, ayudan a correlacionar el cuadro clínico del paciente con relación al tratamiento. Si el paciente recibe tratamiento, los anticuerpos que nos ayudan a dar seguimiento con la enfermedad son los anticuerpos anti-DNA, ¿no? Yo creo que ya lo entendieron mucho mejor. Ya saben que el DNA se está destruyendo constantemente, tu cuerpo está generando anticuerpos y van directamente al DNA. Entonces, básicamente así se generan los anticuerpos anti-DNA, ¿no? Obviamente, estamos hablando del paciente que tiene esa susceptibilidad de autorreactividad. Vamos a ver el cuadro clínico de los pacientes que tienen lupus. Como lo habíamos comentado, como es una patología tipo multisistémica, puede afectar articulaciones, puede afectar a todas partes del cuerpo, ¿no? Entonces, el paciente, por lo general, presenta como un cuadro gripal. De hecho, el paciente, el principal motivo por el cual puede llegar a la consulta es porque va a referir que prefiere que tiene los mismos síntomas, que se siente cansado, dolor, cuerpo cortado, pero ya tiene bastante tiempo con esos síntomas y no sabe qué es, ¿no? Y puede que llegue con una característica de esto, ¿no? Por ejemplo, muy, muy característico, no sé, por ejemplo, podría llevar daño renal ya al paciente, puede estar hinchado, puede tener edema periférico, ¿ok? Puede tener lesiones en la piel, ¿ok? Por la tanta exposición al rayos ultravioleta, etcétera, ¿no? Y la otra es de que el paciente tuvo artralgias, estuvo automedicándose medicamentos. Entonces, por ejemplo, a muchos de los pacientes se automedican dexametasona, se inyectan, piensan que mejoran, no. Eh, Algunos pacientes llegan muy mal, entre otras cosas, ¿no? Algunos pueden debutar con serositis, en este caso puede debutar con una carditis, una pericarditis o un derrame pleural, ¿sí? Algunos piensan que tienen neumonía, pero no tienen neumonía. Entonces, esta es la famosa enfermedad, se le conoce como la gran simuladora. O sea, ¿qué quiere decir? Que simula, se parecen muchas enfermedades. Entonces, cuando llega un paciente con derrame pleural, lo primero que uno piensa es neumonía, ¿no? Adquirir en la comunidad, pero no tiene un patógeno y después le piden los anticuerpos, porque sabes que una de las causas que puede dar derrame pleural no son neumonías, también puede ser lupus. Piden anticuerpos, los anticuerpos salen positivos, ¿no? Entonces, ahí es cuando se diagnostica, se confirma el diagnóstico de la enfermedad. Los criterios del ACR los tenemos que los ocupamos, los criterios del ACR lo ocupamos, ¿ok? Son muy sensibles, ¿ok? Son muy específicos para hacer el diagnóstico, ¿ok? Pero también tenemos los criterios de EULAR 2019, ¿no? La mayoría de los pacientes van a tener síntomas, ¿ok? Y ya el paciente que llega con síntomas va a tener ANAS positivos, que es muy frecuente que lo tenga, ¿no? El paciente que tenga todos los síntomas, es claro que va a tener los ANAS positivos, ¿sí? Estos son los síntomas que presenta el paciente con lupus, según el libro de Harrison, que está tomado de los criterios del ACR. Vean aquí, la mayoría son de la parte osteomuscular, o sea, van a ir con artralgias, poliartralgias, ¿ok? Es raro que lleguen deformidades. Recuerden que hay una artropatía que sí deforma, que ya lo vimos, que es una hipersensibilidad también tipo 3, es artritis reumatoide. Lesiones cutáneas, por ejemplo, la fotosensibilidad, el rash malar, es que se refiere el signo de la mariposa, ¿ok? Alopecia, a algunos pacientes les empieza a caer el cabello, ¿ok? De hecho, uno de los diagnósticos diferenciales de lupus, o una versión de lupus eritematoso sistémico, es el lupus discoide, ¿no? Que solo afecta la piel. O sea, son como las otras versiones del lupus, por así decirlo. Eh, las afectaciones hematológicas, como es una inflamación crónica, vamos a tener anemia, anemia de tipos normocíticas, normocrómicas, o secundaria a la diversión de hepsidina, ¿okay? Leucopenias, ¿okay? Linfopenias también, trombocitopenias también, porque están generando anticuerpos por todas partes, destruyen a todas las células, ¿sí? Neurológicos, ¿okay? Cardiopulmonares, como les decía, acerca de la serositis, todo lo que sea serosa va a generar derrame, entonces va pericarditis, ¿ok? Con derrame pericárdico, puede llegar a evolucionar a tamponada de cardíaco, ¿ok? Entre otras cosas más, ¿no? Daño renal también lo presentan. De hecho, el hecho de que el lupus presente daño renal es algo completamente severo, es algo muy, muy, muy feo. Es un dato, es un red flag para nosotros, porque el hecho de que el riñón ya se está afectando, está hablando que el cuerpo está muy, muy comprometido con relación a la enfermedad, ¿no? Como se pueden dar cuenta, son alrededor del 50% lo presentan, 30-50%.
pero algunos debutan con una nefritis lúpica, ¿no? Entonces, aquí tenemos toda la clínica, los pacientes pueden presentar diferentes síntomas, pero sobre todo musculoesqueléticos. Entonces, nuestro primer diagnóstico diferencial siempre va a ser artritis reumatoide. Recuerden que para considerar artritis reumatoide siempre es importante considerar que tenga al menos 6 semanas para incluirlo como paciente sospechoso, por así decirlo. Y con relación al algoritmo que viene en el libro de Harrison, dice que si el paciente tiene los síntomas y son sugestivos a la enfermedad, hay que pedir los anticuerpos, ¿sí? Pedimos los anticuerpos ANA, ¿ok? Anti-ANA, ¿ok? Pedimos la biometría hemática para descartar anemia, trombocitopenia, entre otras cosas, plaquetas, y el uroanálisis en este caso para ver que no esté perdiendo proteínas el riñón, ¿sí? ¿Qué pasa en caso de que el paciente presente los ANA positivos? Bueno, pues vamos a tener que pues confirmarlo, ¿ok? Y ver si tiene los 4 criterios o no con relación al ACR que ustedes ya lo vieron probablemente en la materia de clínicas, ¿ok? ¿Qué pasa con el paciente que tiene los anticuerpos ANA positivos, pero tiene los síntomas? Eventualmente lo repetimos, se prefiere al menos, dejamos pasar unas 3 semanas, un mes, ¿ok? Para ver que el paciente no tenga alteraciones o tenga alteraciones con relación a anticuerpos, ¿no? O 3 meses, que es lo que básicamente se recambia los eritrocitos cada 120 días, ¿sí? Algunos pacientes van a salir negativos. ¿Okay? Si por una segunda vez salió negativo los anticuerpos, se descarta por completo la enfermedad. Pero vean, doctores, aquí, la segunda ocasión cuando pidieron los anticuerpos anti-ANA, también pidieron ya los específicos, que son los anti-DNA de doble cadena. Entonces, en caso de que el paciente tenga anti-DNA negativos, se descarta completamente la enfermedad. ¿Por qué? Porque es un anticuerpo completamente específico. O sea, si lo tiene, es porque tiene la enfermedad. Si no lo tiene, es porque no tiene la enfermedad. ¿Qué es sensible? Sensible es que todo el mundo lo tiene. ¿Ok? Pero el hecho de decir que es una prueba específica es porque nada más él tiene la enfermedad y ninguno otro más va a tener la enfermedad. ¿Qué pasa en los pacientes que salen normal todas las pruebas, pero hay síntomas que aparecen o no aparecen? En ese momento decimos que no es lupus y buscamos otras enfermedades, ¿no? Mejor buscamos artritis reumatoide. También podemos pedir, de hecho, en este mismo momento, cuando pedimos los anticuerpos de aquí para lupus, también podemos pedir los del factor reumatoide. En la práctica hacemos todo eso, ¿no? Que pedimos todos los anticuerpos, ¿sí? Y en caso de que el paciente pues tenga el diagnóstico, pues va a depender, ¿no? Si es muy severo, podemos iniciar con glucorticoides. Si tiene daño renal, pues dosis muy, muy altas de glucorticoides. Si es lupus nada más, podemos hacer glucorticoides, hidroxicloroquina, etcétera. ¿Ok? O un DIMAR de preferencia, en este caso, hidroxicloroquina. Estos son los anticuerpos que les decía. Este igualmente viene en el libro de Robbins. Vean aquí que el paciente cuando tiene el anti-DNA positivo, el 40-60% de ellos que tienen positivo eso, se asocia a nefritis lúpica. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente que tenga anti-DNAs doble cadenas es un paciente con lupus mucho más severo. Recuerden que el daño renal ya está hablando de una enfermedad ya severa, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, ¿sale?